Muy buenas noches, amigas y amigos de Contragolpe. Hoy estaremos hablando de la CELAC porque ya falta poco para la celebración de esta cumbre de 33 países que la van a conformar y que se va a realizar aquí en nuestra Caracas, la cuna del libertador Simón Bolívar. Y para hablar sobre este tema tenemos a tres invitados de honor. En primer lugar, la profesora universitaria, profesora de la UCB, Judith Valencia, y la documentalista conocida y querida por todos, Lilian Blaser. Bienvenidas ambas. Gracias. Y vía Skype, vía internet, gracias a las nuevas tecnologías de información, tenemos al profesor y director de la revista América 21, Luis Bilbao, desde Argentina. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Le ofrecemos disculpas por el retraso que justamente se debe a la celebración en nuestro país, específicamente en el estado Zulia, de un congreso de filosofía donde estaban interviniendo tanto el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jaua Milano, como Álvaro García Linera. Por eso el retraso, pero desde aquí le enviamos un saludo. Y bueno, para conversar con usted de una vez queríamos saber su posición sobre qué significa para los pueblos de nuestra América la conformación de un mecanismo de integración regional en el que ni Estados Unidos ni Canadá participen. Bueno, es un inmenso paso adelante, es una victoria, un hito histórico, una derrota del imperialismo estadounidense y, como contraparte de todos estos factores positivos, naturalmente, un enorme desafío, porque nadie podría suponer que Estados Unidos va a soportar pasivamente que nada menos que América Latina y el Caribe se vayan para no volver de su área de control. ¿Cuál podría ser calificada como la Organización de Estados Americanos, profesor? Bueno, yo creo que justamente la CELAC va a reemplazar, más allá de lo que pueda decirse en las palabras, la CELAC sencillamente va a reemplazar a la OEA. Es decir, Estados Unidos va a perder ese instrumento vital que tuvo durante décadas, durante más de medio siglo, para inmiscuirse en nuestros asuntos internos, para controlar o para telecontrolar nuestras políticas internacionales. Yo en ese sentido es que digo que Estados Unidos en este momento está sufriendo una derrota muy profunda, pero este no es un cualquier momento, Erika. Fíjate que estamos en medio de una tremenda crisis estructural del sistema capitalista. Y este sistema capitalista en distintos puntos del mundo está provocando situaciones de disgregación, de fuerzas centrífugas que despedazan a regiones, incluso a países. Está poniendo en juego la unidad de la Unión Europea y está resquebrajando la estructura política de Estados Unidos. Lo vemos esto todos los días. Simultáneamente, en nuestra región se produce exactamente el fenómeno inverso, es decir, hay una fuerza que en lugar de separar, unifica, hay una convergencia de condiciones diversas, de direcciones políticas diversas, de ideologías diversas, que no están convergiendo por la voluntad de tal o cual presidente, sino por imperio de una fuerza muy poderosa que estructuralmente y históricamente empujada por las clases desposeídas de nuestro continente, empujan hacia la unificación. Esto entonces, en el marco de una profunda crisis del sistema capitalista internacional, es no solamente una alternativa verdadera, genuina para América Latina y el Caribe, sino que es un ejemplo que yo estoy seguro tendrá un poderosísimo efecto en todo el mundo, porque ni más ni menos lo que está presente en esta reunión que se va a realizar el 2 y el 3 de diciembre en Caracas es la potencia de una idea que en distintos niveles, en distintos grados y en distintos ritmos está caminando en toda América Latina. Y esto es la revolución.
la independencia, la soberanía y el camino presentado precisamente como exclusividad en cualquier parte del mundo, es decir, no quiero decir que sea exclusivo en el sentido de que excluye, sino que en otros lugares no existe, que es la alternativa socialista para la crisis capitalista. Eso es lo que hay, claro que en un engranaje menor dentro del mecanismo enorme que es la CELAC, pero el ALBA es precisamente una alternativa, una propuesta socialista a la crisis del capitalismo. Esto es nada más y nada menos que lo que está tomando esta reunión fundacional de la CELAC. Ahora, profesor, aquí tenemos en el estudio a la profesora Judith Valencia también y a la documentalista Lilian Blaser. Quería conversar con usted sobre uno de los puntos de los cuales tocaba Luis Bilbao. Enseguida tiene que ver con aquella arremetida que podríamos esperar de los Estados Unidos de Norteamérica, tomando en cuenta ese poderío que siempre ha tenido sobre los países de la región. Ante la conformación del ALBA, vimos cómo hubo una arremetida casi de manera inmediata contra Honduras, donde lograron sacar al presidente José Manuel Zelaya. Lilian Blaser tuvo el desafortunado, digamos, oportunidad de estar allá. También vimos cómo se atentó contra Bolivia, contra Venezuela y más recientemente contra Ecuador. ¿Qué podríamos esperar los países de la región con la conformación de la CELAC? ¿Estamos en peligro? No comiences asustando. Fíjate, porque yo pienso que si de algo tiene positivo, tal como decía Luis Bilbao, es que es la recuperación de una derrota. O sea, fuimos derrotados cuando Bolívar lo planteó, antes de, bueno, desde 1815, 16, 17, 18 hasta el 26, de acuerdo, pero ya en 1823 la fuerza de las 13 colonias de Nueva Inglaterra que se habían independizado tenían fuerza suficiente como para dictar la doctrina Monroe, de acuerdo. Ahora, esta recuperación va a reunificar un gran territorio, un inmenso territorio con todas sus riquezas y todos sus pobladores adentro, ¿de acuerdo? Y eso es algo que hay que celebrar. Hay que celebrarlo y hay que celebrar también que vamos a tener en un espacio, vamos a poder debatir diferentes posiciones y los pueblos van a ver el debate entre sus gobernantes de Estado, van a ver el debate y el debate genera conciencia, ¿de acuerdo? Y muestra dónde están las diferencias, ¿de acuerdo? Y muestra también las voluntades políticas. Entonces, ese elemento es bien importante. Tú decías que hubo una inmensa arremetida cuando el ALBA arremetió, y es cierto. O sea, si uno hace una revisión de la ofensiva del imperio, después de dos hechos importantes, porque no fue solamente la aparición del ALBA de Venezuela y Cuba en el 2004, sino también la unión de Venezuela con los 4 Mercosur en el 2005, cuando Mar del Plata. Es decir, cuando se vieron las diferencias en las posiciones, exactamente, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos un recorrido desde el 2005 hasta el 2008, nosotros vamos a ver una cantidad de avances, de triunfos, dentro de la contradicción de la revolución. Ahorita veíamos la conferencia que estaba dictando García Linera, el vicepresidente de Bolivia, y él hablaba de 4 inmensas contradicciones y que vivíamos en contradicción y que había que caminar dentro de esa contradicción, y eso es cierto, ¿de acuerdo? Pero desde el 2005 hasta el 2007 podemos decir, oye, que avanza la revolución y avanza por este territorio y camina por este territorio, pero después en el 2008 viene una arremetida política del imperio, y esa arremetida política del imperio justamente se expresa cuando el ALBA al interior de UNASUR muestra su significativa importancia, ¿de acuerdo? ALBA al interior de UNASUR. ¿Por qué digo ALBA al interior de UNASUR y ALBA al interior del grupo de Río también? Tenemos que recordar aquel 1 de marzo del 2008, cuando Colombia ataca
A Ecuador, y tenemos que recordar también aquel terrible 11 de septiembre cuando la masacre de Pando en Bolivia. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que UNASUR, teniendo en su seno al ALBA, de acuerdo, va a generar un debate a viva voz, y ese debate a viva voz va a ser muestra de la fortaleza de UNASUR como instancia también. ¿Qué garantías hay, Lilian, desde el punto de vista comunicacional y también para luego consultarle al profesor Luis Bilbao, de que ese debate sea transmitido en todos los pueblos de nuestra América, específicamente los 33 países, incluso a través de Telesur más allá, pero que los medios de difusión realmente se comprometan con la verdad para que todos los pueblos puedan tomar sus propias opiniones sobre ese debate político que se va a dar allí? Claro, no te puedo hablar de la garantía porque no sé qué va a pasar en cada país, ¿no? Ahora, a la primera pregunta que tú hacías, creo que es mucho más difícil atacar a prácticamente un continente que atacar un país uno por uno como Honduras. Por eso, cuando no se aceptó el Tratado de Libre Comercio Internacional, ellos fueron país por país haciendo pequeños tratados para ir quebrando parte por parte. Los alquitas, ahorita, que decía el presidente, los alquitas. En cambio ahora, bueno, es casi todo un continente el que se está uniendo, y probablemente tengamos, además, si hay una arremetida comunicacional importante, que habrá que ver cómo cada país la tempera o no la tempera. Si están aquí deberían poder hacer que en sus países se vea, pero en sus países probablemente no manejen ellos los medios, sino los medios privados. Entonces por ahí hay unas contradicciones con esa importancia. Claro, pero fíjate la inmensa importancia de Telesur, ¿no? Claro. O sea, Telesur juega allí un papel central, fundamental de hacer ver y hacer escuchar, ¿de acuerdo? Lo que ahí se va a debatir, porque ahí van a ver, ahí se van a encontrar la oposición de fuerzas de la palabra, o sea, no fuerza de las armas, sino fuerza de la palabra y de la voluntad política, y eso es de gran importancia. Ahora, profesor Luis Bilbao, si sigue en línea todavía, le preguntamos, ¿cómo están reseñando los medios argentinos esta cumbre que se va a realizar en nuestro país? Y si usted considera lo que dicen las damas aquí en el estudio, ¿es posible que los medios privados le den la justa cobertura a la conformación de la CELAC? ¿O tendremos que esperar por Telesur? ¿Qué reunión de la CELAC? La reunión que se va a celebrar dentro de unos días aquí en Caracas. La gran prensa comercial desconoce por completo la existencia de esta reunión. Es algo realmente vergonzoso. Bueno, pues, sin embargo, yo soy muy optimista porque en los últimos años yo creo, insisto en esto, y sé que muchas personas creen que exagero, pero yo estoy convencido de que estamos ganándole la batalla comunicacional al imperialismo en América Latina. Telesur ha sido un instrumento poderosísimo para dar vuelta la relación de fuerzas en materia de comunicación de masa. Pero Telesur se multiplica a través de cientos de pequeños canales de televisión en América Latina y a través de miles de estaciones radiales y programas radiales y a través de periódicos, hojas barriales, es decir, una cantidad de medios de comunicación alternativos que dan una batalla en un sentido desigual, en otro sentido mucho más potente, por el solo hecho de que tiene una relación diferente con la persona común, con el hombre de la calle. Y en ese sentido yo creo que si bien en este caso particular los medios de Argentina boicotean absolutamente en materia informativa la reunión de la CELAC, nadie que sencillamente se limite a leer los grandes diarios de Argentina sabe que hay una reunión, mucho menos qué significado tiene esa reunión. Sin embargo, yo soy muy optimista. Yo creo que efectivamente América Latina va a tomar buena cuenta de esta reunión. Eso será una prueba más que estamos ganándole la batalla informativa capital. ¿Tan consciente? Lilian, ¿quieres hablar? Sí, en los años 70 cineastas combativos hablaban del arte termita, del cine termita, de ese cine subterráneo
Y yo creo que lo que él plantea es bien importante, la multiplicación de Telesur, que ya es un ente excesivamente importante, que además se multiplica y se ramifica. Y yo creo que, bueno, que el Internet y que muchas otras cosas, porque los movimientos sociales en sí, además son medios de comunicación ellos como seres, ¿no? Claro. Y cada uno y cada una de nosotros debe también propiciar esto. Yo creo que los grandes medios además han perdido enormemente la credibilidad. O sea, yo he viajado a España, a Estados Unidos, y la gente común inclusive no cree en los medios grandes. Todavía tienen mucho poder de penetración, digamos, en muchas esferas de la sociedad, pero están perdiendo credibilidad cada vez mayor, y creo que hay otros medios que los están sustituyendo y la gente está buscando alternativas para saber lo que ocurre en esos otros medios, ¿no? Pero fíjate, yo creo que esos otros medios, o sea, esos medios, los medios privados, digamos así, los grandes medios, buscan invisibilizar todo lo que tenga que ver como acontecimiento de movilización de los pueblos. Claro. O sea, es invisibilizar aquello tan maravilloso del documental de La Revolución no será transmitida. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, eso sigue siendo un hecho cierto. ¿De acuerdo? Cuando yo pienso, por ejemplo, que cuando decimos que la oposición a la revolución bolivariana dice cifras incorrectas o dice cifras que no son, es que eso es a propósito, eso es parte de la estrategia, eso es parte de la estrategia, porque si ellos dicen lo que realmente acontece, estarían visibilizando la revolución. Ellos tienen que invisibilizar para poder seguir inyectándole mentiras a sus propios votantes. Eso es una censura vil y flagrante, por decirlo de alguna manera. Es un cerco mediático que todavía hoy vivimos, y bueno, ahí está Telesur y la Radio del Sur, y todavía siento que falta algo desde el punto de vista del Internet. Por ahí hay unas conversaciones que tenemos pendientes al respecto. Pero de todas maneras, esa invisibilización y esas mentiras también los están socavando. O sea, ellos están ganando a corto plazo y están, para mí, perdiendo a largo plazo lo que más le importa a un medio, que es la credibilidad, ¿no? Ahora, esa censura que se establece no solamente en Venezuela, sino en general en todos los países de la región, hace que haya un desconocimiento del cual el profesor Luis Bilbao está hablando en la sociedad, ¿no? Sí, es que lo invisibilizan totalmente. Mira, tú preguntas en determinados sectores sociales qué está aconteciendo esta semana en Caracas y no sabe. O sea, simplemente no sabe, porque la radio que ellos ven y la televisión que ellos ven no habla de eso, ¿de acuerdo? Y no habla de eso a propósito, es parte de la estrategia. ¿Eso sería reconocer que el Sistema Nacional de Medios Públicos ha fracasado? No, no es que ha fracasado, sino que esa gente no pone el Sistema Nacional. Ven más novelas y otras cosas. Ojo, no es que ven nada más novela, también tenemos que revisar nuestras antenitas, porque hay zonas del este donde no llega. Ajá, una crítica de la 3R. No. Mire, profesora, tenemos todavía en línea al profesor Luis Bilbao. ¿Es posible que la CELAC, se lo pregunto al profesor Luis Bilbao y a ambas también, es posible que la CELAC en algún momento se convierta en un bloque político de la misma manera como lo es actualmente la UNASUR? Profesor. Bueno, hay una complejidad mayor a la de UNASUR, que ya es muy grande. No debiéramos desconocer que efectivamente dentro de UNASUR hay diferencias profundas, hay estrategias diferentes y hay perspectivas completamente contrarias en algunos casos. Sumado los países de América Central, México y el Caribe, esta complejidad se hace todavía más aguda. Sin embargo, insisto en que esto no depende básicamente de la voluntad de tal o cual gobernante. Nosotros tenemos una realidad mundial de crisis, una situación que se va a agravar en los próximos años, la incapacidad completa del sistema capitalista, no ya para hacer mejorar la vida del hombre, sino inclusive para sostener lo elemental de la vida del hombre en nuestros países, pero también en los países centrales, en Estados Unidos, en Europa, como lo estamos viendo ya. Y entonces, en este cuadro, las opciones
gobernantes que se niegan, que vacilan o que francamente se oponen a las propuestas del ALBA, se angostan muchísimo. No tienen el margen de acción que han tenido en otro periodo histórico, y aquí está planteada entonces la gran posibilidad de que la constitución de la CELAC, la existencia de UNASUR, la potencia del ALBA, no queden limitadas a los gobiernos de estos países, sino que además ingresen en el escenario político con voz propia, con conciencia, con organización, con estrategia y con liderazgos, los pueblos de América Latina. Y es eso lo que yo creo que tiene en la reunión de la CELAC en Caracas en estos días un hito fundamental. No es simplemente que se reúnen presidentes, es que esos presidentes, varios de ellos, bastantes de ellos, están allí no tanto por su propia voluntad, sino por la fuerza impresionante que hace sobre su conducta la existencia de pueblos que demandan, que en distinto grado están haciendo propuestas, en distinto grado y en distinto ritmo han tomado el futuro de nuestro continente en sus manos. Profesora. Cuando tú le preguntas a Luis Bilbao si nace como un bloque, sí nace como un bloque geoestratégico, con tensión entre fuerzas. ¿De acuerdo? Porque hay fuerzas antagónicas allá claro, adentro, ¿no? Hay fuerzas contradictorias y hay fuerzas en pugna y en lucha, pero es cierto lo que dice Luis también, pero es una inmensa plataforma de pueblos que junta desde México hasta la Patagonia, es decir, junta absolutamente a todos los pueblos movilizados. Por eso es que es tan importante comunicar lo que esté aconteciendo, porque eso va generando y va multiplicando una conciencia. Fíjate que si uno mira hacia atrás, ¿sí? En el 1998 llega Chávez, pero en el 2005 se mueve Argentina, en el 2004 se mueve Uruguay, después en el 2005 se va a mover Bolivia, 2006-2007 se va a sumar Ecuador, o sea, que fíjate que año a año, al tú visibilizar lo que es el debate consciente de la participación de los pueblos, oye, van eligiendo gobiernos de Estado que tienen voluntad política, tal como dice Luis. Allí en la CELAC va a estar la UNASUR adentro, claro, va a estar el ALBA dentro de la UNASUR, no debemos olvidar que también va a estar Centroamérica, que tiene tratados de libre comercio con los Estados Unidos y con Europa, pero va a estar también el CARICOM, que es una novedad en tanto que está todo el Caribe oriental se va a sumar y se va a sumar con voz, con voto, con presencia, se va a visibilizar toda esa región y ahí hay una fuerza de Petrocaribe. A eso iba. También de Petrocaribe. Se me adelantó. En todo ese Caribe, de Petrocaribe en todo ese Caribe. O sea que hay los valores de Petrocaribe son valores totalmente anticapitalistas en el sentido de los valores de ganar, como dicen ellos. ¿Qué estará diciendo la gente de la oposición que la esté viendo ahorita, profesora? Porque fíjate. Los candidatos de la MUD, como les dicen por allí, de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué estarán diciendo? ¿Tú crees ellos dicen, lo digo porque ellos dicen que Petrocaribe es una simple regaladera de petróleo. No es una regaladera, es un intercambio compensado. Y el intercambio compensado es una maravilla, porque yo te doy y tú me das, yo te doy lo que tengo y tú me das lo que tienes. Pero ellos dicen que eso es trueque, que eso ya es regresar al feudalismo. No. Almora es avanzar hacia un futuro. Hacia un futuro mejor y diferente de ese bien vivir, ¿de acuerdo? Mire, profesora, tenemos que hacer un corte. Ya vamos a seguir hablando sobre Petrocaribe, cómo juega este mecanismo de integración energético dentro de este nuevo que se está creando, cuyo eje de acción además tiene que ver con los hidrocarburos, con el medio ambiente, con la reducción de la pobreza, o más bien con la erradicación. Y bueno, con el tema económico, bueno, ya lo vamos a ver en la próxima parte de Contragolpe. Profesor Luis Bilbao, no se vaya, quédese con nosotros.